Antes de leer el versículo que voy a leer, que son del versículo 24 al 29 de capítulo 7 de Mateo, Jesús, no sé, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo ha escuchado esto que le llaman el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es como mejor se conoce y probablemente en sus Biblias, en el capítulo 5 de Mateo, tiene un subtítulo que dice Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte se le llama así porque sermón es una predicación. Es como decir la predicación que Jesús dio en el monte. Y se le llama el monte porque era una ladera, era un sitio probablemente escogido por el Señor Jesús para que su voz se pudiera escuchar, a pesar de que no había altoparlante, no había bocina. Y deduzco yo, ¿verdad?, que escogió ese lugar para que la voz pudiera cubrir a mayor cantidad de personas, porque el lugar se llenó. Y Jesús comienza a predicar, y a eso es lo que se le conoce como el Sermón del Monte. Y si usted ha leído la Biblia y ha leído esos primeros capítulos, usted sabe que el Sermón del Monte, esa predicación de Jesús, comienza en el capítulo 5 y coge el capítulo 5 completo, el capítulo 6 completo y llega hasta el capítulo 7. Y es un sermón, es una predicación que cubre 3 capítulos, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Y lo que nosotros vamos a leer ahora es el final de la predicación de Jesús en ese día. Ese es el final, esas fueron las últimas palabras que Jesús dijo de ese sermón. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Así que voy a leer Mateo 7 del 24 al 29 y lee como sigue. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿a qué palabras se refiere? A todo lo que había dicho desde el capítulo 5. Todo lo que él venía diciendo, al final dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, que ha escuchado todo lo que yo acabo de decir y las hace, y hace todo lo que yo acabo de decir, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras, o sea, todo lo que yo acabo de decir, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Vive Dios. Esas fueron las últimas palabras, y ahí terminó el sermón. Ahí él dijo amén, recogieron la ofrenda, los despidió y cada cual agajó por su lado, como más o menos como nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Cuando venimos al culto y alguien predica. Hay quien dice que ese fue su primer sermón, yo no sé, ¿verdad? Si fue su primero, pero sí fue el más famoso, fue el más largo registrado, y fue un sermón donde Jesús abarcó un sinnúmero de temas. Y yo me di a la tarea de mirar qué temas Jesús cubrió, y entre los temas que Jesús abarcó, él comienza hablando de las bienaventuranzas, que todos conocemos ese asunto, bienaventurados los pobres por esto, bienaventurados los que sufren, y así sucesivamente, que eso nada más es un mensaje completo. Esas bienaventuranzas, ahí hay como 5 predicaciones en ese pedacito nada más. Pues él habló sobre eso. Él habló y comparó a aquellas personas que le siguen, que le buscan y que se convierten a Cristo, que aceptan a Jesús, y los comparó con sal de la tierra y con luz del mundo. Él eso lo toca en ese mensaje. Él habla sobre la ley del Antiguo Testamento. Él habla en eso sobre la ira, sobre el coraje. Él toca el tema del adulterio. Él toca el tema del divorcio. Él toca el tema de amar a los enemigos. Él toca el tema de dar. Él
toca el tema de la oración, del ayuno, habla sobre la riqueza, habla sobre la ansiedad, habla sobre el afán. Y pudiera seguir, y por eso le puse después de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Jesús trae una gama de temas tan variados y sobre cada uno de ellos va y hablando con aplomo y como dice al final, como quien tiene autoridad. Él sabe de lo que está hablando y habla de una manera que la gente se quedaba asombrado de su doctrina. Y decía, wow, este hombre, nunca habíamos escuchado a alguien hablar de esa manera. Vive Jesús. Pero cuando él termina todo este mensaje, él dice en el versículo 24, que fue el primero que leí ahorita, dice, cualquiera pues que me oye, el que me oye estas palabras, todo esto que yo he dicho, y pone por obra, hace lo que yo acabo de decir, yo le voy a comparar a una persona, primeramente, que es prudente, lo define como un hombre prudente, una persona prudente que edifica su casa sobre una roca, sobre tierra firme. Y dice que, bueno, yo no sé si usted sabe un poquito de construcción, pero a estas alturas yo creo que todo el mundo sabe un poquito, en el sentido de que a nadie se le va a ocurrir sembrar o construir una casa sobre la arena. Si usted ha ido por esta carretera hasta el final y llega a la playa y mira a la izquierda, usted va a ver una casa zumbada dentro de la arena. Está destruida, se hundió, porque no se puede construir sobre la arena. O sea, vino la bravata y se llevó la casa. Yo recuerdo cuando yo pequeño, que vivía en Rincón, la playa que estaba frente al caserío donde yo vivía, que tiene un nombre que yo no lo voy a mencionar, porque no se puede decir el nombre aquí, como nosotros le decíamos cuando chiquitos. Era el lugar donde todas las aguas negras descargan del pueblo, y así que ustedes se imaginan el nombre que le decían a esa playa. Ahora creo que se llama Playa Lala, le cambiaron el nombre, gracias al Señor, porque allí vivía Lala. Pues esa parte de la playa era bien extensa, yo caminaba hasta por allá y había una casa. O sea, ahora mismo yo voy allí y el mar se comió como 40 pies. Y había una casa que no existe ya. O sea, ni siquiera está, o sea, no existe, la casa no existe, se destruyó, porque no se puede construir sobre la arena, se construye sobre tierra firme. Y Jesús dice que el que oye, acuérdense de esto, Jesús está en un monte, está en una ladera, en un sitio alto, y tiene toda esa multitud frente a él, todos lo estaban escuchando, todos se expusieron a la palabra de Jesús, todos escucharon la predicación de Cristo, todos escucharon el mensaje. Allá había gente buena y había gente mala, había gente que creía en Cristo y había gente que no creía en Cristo, allá había gente que obedecía y había gente que no obedecía, pero todos escucharon, todos estaban allí. Y Jesús le dijo, los mira, y él sabía que había gente que no iba a creer y gente que sí, gente que iba a obedecer y gente que no. Así que él tira esto y dice, el que me oye y pone en práctica cada una de las cosas que yo acabo de decir. Y Jesús había hablado de muchos temas. Esta persona es prudente. Y esta persona, su vida va a ser de esta manera. Es como una persona que construye sobre lugar firme, sobre una roca, y va a llegar el momento en que va a venir la tempestad, porque vivimos en el planeta Tierra donde a veces llueve, a veces no llueve, a veces tiembla, a veces no tiembla, a veces cae un aguacero y de momento cae un terremoto, hay un temporal, ¿verdad? Y todo se da. Así que como quiera va a llegar. Jesús no dice posible, no, es que va a llegar. Vino la tempestad. Pero como este hombre fue sabio, fue prudente, construyó sobre la roca, sobre el lugar firme, no le pasó nada. Gracias al Señor. Dice él, continúa él, ¿verdad? Hablando del otro.
Pero el detalle aquí, hermano, es que no importa si tú construyes sobre la arena o tú construyes sobre roca firme, no te vas a librar de la tempestad. La tempestad le va a llegar al que construyó sobre la roca como al que construyó sobre arena. No es que por haber construido sobre la roca, pues el temporal, o sea, la casa tuya está aquí y el temporal llegó y a ti no te tocó también. Te va a azotar a ti también. Tú construiste sobre la roca y aquel construyó sobre arena y a los dos le llegó el temporal. Los dos pasaron por el terremoto. El sol sale para justos e injustos. No porque hayas construido sobre la roca significa que el temporal va a ser así. Cogí una curvita y digo, voy a ver a aquel que construyó la arena y le voy a caer encima a aquel. Y este construyó sobre la roca, no lo voy a tocar. No, los va a tocar a los dos. Va a pasar por encima de las dos casas. Eso es inevitable. Los problemas le llegan al bueno y al malo. O sea, porque eres cristiano, pues ahora yo no me voy a enfermar nunca. Te puedes enfermar, te pueden botar del trabajo, puedes tener problemas. Te van a chocar, ¿verdad, Isa? Te pueden chocar el carro, te puede pasar cualquier cosa. O sea, eso no significa que no te va a pasar. Y el que es impío, también lo chocan, también se enferma y también se muere. La tempestad llega a todo el mundo. Por ser cristiano no te libras. La Biblia dice que José era un siervo del Señor y la Biblia dice que los hermanos lo cogieron y lo querían matar, que lo metieron dentro de una cueva, de una cisterna vacía, y dice que luego lo vendieron como esclavo, y dice que después terminó como esclavo trabajando por allá en un sitio lejano, y allá lo acusaron de algo que él no había hecho, entonces termina preso. Era cristiano. La tormenta vino sobre él, la dificultad vino sobre él. El rey Ezequías, dice Marina, acaba de leer y explicarnos, era un hombre que le servía al Señor, mas sin embargo le dio una enfermedad tan grande que Dios le dijo, te vas a morir, te vas a morir. O sea, también se enferma uno. Siempre recuerdo una novela que yo veía cuando chiquito, que se llamaba Los ricos también lloran. No sé cuántos la vieron en algún momento de su vida. Los ricos también lloran. Y yo cogía para casa a ver la novela cada vez que estaba en el patio. Va a empezar la novela y vamos para allá a ver Los ricos también lloran. Pues los cristianos también lloran. Los cristianos también se mueren. A los cristianos también le dan jaja de cabeza y se dan golpes. Eso es inevitable. Llueve para todos, sale el sol para todos. Ahora, Jesús dijo que una casa no cayó. Y dijo que la otra casa sí cayó. Hay una diferencia. Quizás las dos casas eran iguales. La diferencia era el cimiento. Donde yo cimiento las cosas que yo hago. Inclusive, hermano, hay gente que alguien pudiera tener una casa más linda que la que a veces, hermano, a veces, el que cimienta sobre la arena, tú miras la casa y se ve más bonita. Y se ve más elegante, quizás le costó más dinero y tiene las ventanas más lindas y es más grande, tiene más cuartos y tiene marquesina, pero está sobre la arena. Y probablemente el que construyó sobre la piedra, quizás no, la casa quizás no sea tan grande, la casa quizás no sea tan bonita, no tenga tantos lujos, pero está sólida y no cae. Y aquí el detalle no es cuán linda sea tu casa, sino el cimiento de tu casa. Aquí no importa cuánto dinero tengas, cuán lindo seas, aquí no importa tu fama, aquí lo que importa es quién es tu Señor, quién es tu cimiento, dónde tú estás cimentando tu vida. Eso es lo que hace la diferencia. Y va a llegar el problema al rico como al pobre. Y no importa, porque Jesús no habla de cuán linda sea la casa, ni si eres rico o eres pobre, sino el terreno donde tú estás construyendo. ¿Sobre qué
tú fundamentas tu vida? ¿Tu matrimonio está sobre qué? ¿Tus negocios están sobre qué? ¿Tus emociones están sobre qué? ¿Lo que tú tienes está sobre qué? ¿Lo que tú eres está sobre qué? Hay gente que fundamenta todo lo que hace, todo lo que es, en cosas que son vanas. Y no importa si tienes mucho o tienes poco, pero si lo que tú tienes está sobre Jesús, si ese es tu fundamento, mira, podrán hablar 1000 cosas de ti, y como decía mi mamá, a mí plin, me resbala. Podrá venir la tempestad y te podrá destruir muchas cosas, pero tú vuelves y te levantas. El fundamento tiene que ser Jesús. Pero ¿qué significa realmente fundar nuestra casa sobre la roca? La realidad, hermano, es que la casa es tu vida. La casa no es la estructura, la casa es tu vida, es quién eres tú. Y tu vida tiene que estar sobre un fundamento sólido. Hay vidas que se están deteriorando y hay vidas que se mantienen de pie. Y no me refiero al deterioro que si te enfermaste, que si perdiste el trabajo. Yo no estoy hablando de eso, porque la lluvia y la tempestad viene y te puedes quedar sin trabajo, te puedes quedar sin casa, te pueden diagnosticar una enfermedad terminal, pero tú no te caes. Pero eso no te destruye. Pero eso no borra tu nombre del libro de la vida. Eso no cambia tu relación con Dios. La puedes hasta mejorar. Destruirla no, pero mejorarla sí. Porque cuando más uno ora es cuando tiene problemas. Si no, vaya al hospital a ver si hasta el ateo acepta una oración cuando está en una cama. El verso 24 especifica que los que fundan su casa sobre la roca son los que no solamente oyen las palabras de Jesús, sino que las ponen en práctica. Sino aquellos que no solamente oyen, sino que viven, practican lo que escucharon. Y cuando yo leía esto, yo decía, ok, este grupo de personas estaba allí, era el Sermón del Monte, Jesús estaba trepado en la ladera, y ellos estaban escuchando. En ese momento, ellos estaban escuchando lo que tú y yo estamos leyendo, lo que nosotros leemos. Pero en ese momento no estaba escrito todavía. Jesús lo estaba hablando. Luego de eso fue que Mateo se sienta y comienza a escribir. De ahí en adelante no se pierde el sermón porque queda grabado, está en blanco y negro, lo podemos leer. Vive Jesús. Pero me pregunto yo, ¿cuántos de los que estaban allí en el monte escucharon atentamente? Dijeron, wow, qué lindo se oye. Este hombre habla con autoridad. Es un influencer, porque esa es la palabra del momento. Es un hombre que, wow, vale la pena. Yo estaría horas escuchándolo. Pero cuando salieron de allí, ¿cuántos no hicieron nada de lo que Jesús dijo? No practicaron, no pusieron en práctica nada de lo que Jesús dijo. Y entonces de nada sirve. Y esa gente, Jesús dice, ustedes son los ignorantes que fundaron su casa sobre la arena. Pero hubo gente de allí que dijeron, vamos a creer en Cristo. Y yo voy a cambiar mis cosas y voy a trabajar en estas áreas que Jesús dijo. Y voy a comenzar a practicar todo lo que Jesús me está hablando. Entonces eso me trae a mí a pensar, nosotros leemos la Biblia. Quiero pensar que sí la leemos, que todos la leemos en nuestras casas, no tan solamente cuando venimos a la iglesia, sino que en nuestras casas la leemos, deberíamos. Jesús espera eso de nosotros. Eso es algo que el Señor dice. Y si tú no lo haces, pues entonces no estás practicando lo que Él dice. Entonces no eres prudente. Entonces cuando venga el problema, cuando venga la tempestad, tu casa se va a hundir. O sea, yo quiero pensar que sí lo haces. Pero eso es un detalle nada más. Cuando nosotros leemos la Biblia y cuando venimos a la iglesia y nos exponemos a las palabras de Jesús, cuando venimos al estudio bíblico, cuando se lee la palabra, cuando nos ministran, es Dios hablando. Es el sermón, es la predicación de Jesús. Y yo me pregunto, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor,
domingo tras domingo, semana tras semana, que nos exponemos a la palabra, a la lectura y a lo que escuchamos. Es palabra de Dios. ¿Cuánta de esa palabra yo pongo en práctica? ¿Cuánta de esa palabra yo decido hacerlo parte de mí? Y cuando Dios me habla, yo puedo detectar que en mi vida hay cosas que tengo que arreglar. Tengo que practicar esto que el Señor me está diciendo. Esta palabra que el Señor acaba de hablarme, yo la voy a asimilar, la voy a coger para mí y voy a cambiar, voy a modificar conducta. Voy a hacer lo que no hacía y voy a dejar de hacer cosas que estaba haciendo que ya veo que a Dios no le agradan. Y voy a cambiar estas cosas en mi vida. Y cuando yo hago eso, en el versículo 24 dice que esa persona es prudente y que esa persona está construyendo su vida sobre un cimiento sólido y que en algún momento dado vendrá el problema. Y que en algún momento dado vendrá la dificultad, la tormenta va a llegar. Pongas en práctica lo que Jesús dice o no lo pongas en práctica, la tormenta como quiera va a llegar y va a afectar a los dos. Pero ¿quién termina firme y sólido? ¿Y quién se lo lleva a la tormenta? Aquella persona que decide actuar conforme a su palabra, que no tan solamente dice, ay, qué lindo predicó el pastor, qué lindo predicó la pastora, qué brutal. Es no solamente lo lindo, como hablaban de Jesús, decían en el verso 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dice, wow, que es que este hombre Jesús predica profundo. Es que es un teólogo terminado. Pero no solo eso, decía, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, no solo la palabra, sino el énfasis que él pone cuando predica, el tono de voz. Él maneja este asunto de la predicación muy bien, se expresa bien, lo hace con autoridad y habla palabras lindas y sabe manejar las palabras. Pero hasta ahí. Luego crucificaron a Cristo, de quien se admiraban por la forma en que hablaba y por lo que hablaba, porque no estaban dispuestos a vivir esa palabra. Y hermano, la Biblia dice que Satanás, no lo dice así literalmente, pero por lo que leemos en la Biblia, sabemos que Satanás conoce la Biblia de rabo a cabo. Inclusive, la conoce tanto que usó la Biblia para tentar a Jesús. En el desierto, el diablo tentó a Jesús usando la misma Biblia. Imagínate si él sabe manejar las palabras que están escritas aquí, que la puede utilizar para aún tentar a Jesús. Porque le decía, escrito está. Si tú te caes y te tiras de aquí, Dios te va a recoger. Está en la Biblia. Pero Jesús usaba la palabra y le decía, pero está fuera de contexto lo que estás diciendo. La Biblia también dice que no vas a tentar a Jehová tu Dios. Y tú con eso que quieres aplicarlo a mi vida, estás tentando a Dios. Así que eso no aplica en este caso. Así que conocer la Biblia, saberla, leerla, no va a hacer nada a menos que tú pongas en práctica lo que tú lees. No hace ningún cambio en tu vida a menos que tú vivas lo que estás leyendo. Escuchar un mensaje puede ser el mensaje más poderoso. Mire, hermano, ¿qué más poderoso que el Sermón del Monte? Era Dios mismo, estaba allí, no había un pastor, un predicador y que Jesús lo inspiró. No, era Dios mismo predicando. De tal manera que la gente decía, wow, qué brutal. Pero hasta ahí. Se quedaba en qué brutal, qué lindo habla, qué chévere. Pero yo voy a seguir haciendo las cosas que estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo como lo estoy haciendo. Porque no estoy dispuesto a vivir de la forma en que se oye bonito, pero déjamelo ahí. Yo no quiero cambiar mi vida,
no quiero hacer ajustes en mi vida. El verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compraré a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermano, yo llevo desde 1977 perseverando. Ese día yo me convertí a Cristo. Perdí la cuenta, no sé cuántos años son ya. Son como 47, 48 por ahí, qué sé yo. Llevo 42, este año cumplo 43 años pastoreando. Se ve mucho, pero en la eternidad eso es un pestañeo. Y en estos años que yo llevo en el Señor, yo he visto la vida cristiana de mucha gente. Y hay mucha gente que ha venido a los pies de Cristo y la única palabra que han puesto en práctica de lo que han escuchado de Jesús es aceptar a Cristo. De ahí en adelante, nada más. Lo demás no aplica para ellos. Acepté a Cristo, le di mi corazón al Señor, pero todo lo demás que el Señor me ha hablado, no. Yo lo que quiero es entrar al cielo. Yo quiero que cuando llegue al cielo, porque yo acepté a Cristo, yo lo acepté, pero Dios le sigue hablando otras cosas. Quiero que modifiques esto. Hay que orar, hay que leer la Biblia, no dejes de congregarte. Y el Señor empieza a ministrarle muchas otras palabras. El sermón del monte es largo, no es un texto, son 3 capítulos. Y tú no puedes decir, cojo esto y lo demás no. La Biblia no es de un capítulo. La Biblia tienes, ¿cuántos son? 66 libros. Y cada libro tiene un montón de capítulos. Es enorme. El Evangelio es un evangelio completo. Tiene que ver con aceptar a Cristo y vivir como Cristo. Pero no podemos aceptar a Cristo y no querer vivir como Cristo. Porque entonces estamos fundamentados sobre la arena. Y Jesús le decía, tienes que hacer lo que te estoy diciendo. El que me escucha y no vive esto es un insensato. Y va a venir el problema y te vas a apartar. Y vas a terminar en el mundo. Y no vas a estar escrito en el libro. Tu nombre se va a borrar del libro de la vida. Tiene que haber una vivencia. Y hay cristianos, gente que está yendo a las iglesias, que lo único que han hecho fue aceptar a Cristo. Y hasta ahí. Todo lo demás lo siguen viviendo de la misma manera. Hay que obedecer al Señor. Porque si no obedeces al Señor, tendrás tu casa construida sobre arena y el problema llegará. Y vas a cantar y te vas a sentir tan bien, wow, cuando todo está bien. Pero el día que te toque la enfermedad, el día que tengas un problemita con cualquier hermano de la iglesia, porque llega, no siempre tú vas a ver a los hermanos con esa alegría. A veces llegará el momento que no los quieres ver, porque tuviste algún roce con esa persona. Y ese día es la tormenta que destruyó tu casa. Pero si tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios y tú has permitido que Dios te exprima el corazón y tú has permitido decidiste hacer cambios en tu vida, cuando llegue esos momentos, porque como quiera vas a tener roce con alguien, como quiera te vas a enfermar, como quiera el problema llegará, como quiera la tormenta va a llegar, tú estarás firme y eso no te va a apartar y vas a poder arreglar lo que tengas que arreglar firmemente. Eso no destruirá tu vida. La Biblia, si nos vamos al sermón del monte que Jesús estaba hablando, Jesús dice en su palabra que tenemos que orar sin cesar. Dice que tenemos que ayunar. Dice que tenemos que leer la Biblia y escudriñarla. Dice que no debemos dejar de congregarnos. Dice que tenemos que aprender a perdonar.
Dice que nos tenemos que alejar del pecado. Dice que tenemos que ser justos. Dice que tenemos que ser santos, parecidos lo más posible a Él. Que tenemos que ser misericordiosos. Dice que tenemos que amarnos. Eso es parte del sermón. Es parte de sus palabras. Y yo no puedo decir simplemente qué lindo se oye, que nos amemos todos. Como cuando le preguntan a la candidata Miss Universe, y yo oro por la paz mundial. Siempre dicen lo mismo, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay, qué linda. No es eso. Es obedecer. Vete a lo práctico, a lo que está escrito. No te vayas tan fantasioso. Hazlo. Simplemente hazlo. Ponlo en práctica. Jesús decía, estoy hablando de cosas de hacer. Me tienes que aceptar, eso es lo primero. Y segundo, obedece. Obedece. Porque si no lo haces, estás construyendo sobre arena. Y tu vida no va a crecer. Tu casa estará débil, frágil. Y cualquier cosa la va a destruir. Y como dije ahorita, muchos lo escuchan, muy bonito, pero no están dispuestos a ponerlo en práctica. Por eso, el que no vive en la palabra no resiste la tempestad y cae. El que vive en la palabra se mantiene en pie durante la tempestad. Si no, no vas a durar. El llamado de hoy, hermano, es a vivir su palabra, a hacer lo que tengo que hacer, a no ponerlo tan místico que es imposible hacerlo. No, es que simplemente tengo que tomar decisiones. Es que simplemente no tengo ganas de orar, pero voy a orar, lo voy a hacer. Es que no tengo ganas de leer la Biblia, pero bueno, pero como quiera lo voy a hacer. O es que cuando tú te levantas por la mañana sin ganas de ir al trabajo y faltas por eso. ¿Verdad que no? Tú tienes que ir al trabajo, si no te votan. O es que te levantaste y no voy para la escuela porque no tengo ganas, no me gusta. No, tú tienes que ir a la escuela porque si no te gradúas, te cuelgas. Tenemos que ir, queramos o no querramos. A mí me operaron de la vesícula en estos días. ¿Usted se cree que yo quería que me tocara la vejiga? Una vejiga tan linda como la que yo tenía. No quería que me tocaran la vejiga. No tenía ninguna cicatriz, una cosa preciosa, como un bebé. 60 años con la vejiga linda y ahora tengo 4 cicatrices en la barriga. Había que hacerlo, no me podía negar. Y lo hice. Me tasajaron todo y todavía me duele la vejiga. Hay cosas que no es que si quiero o no quiero, es que tengo que hacerlo. Porque si no me muero. Y obedecer al Señor, esto no es un asunto de que si, tengo ganas o no tengo ganas. Es que si no, te mueres. Es que si no, puedes perder la salvación. Es que si no, cuando llegue el problema me va a tumbar. Me voy a quitar. Y termino leyendo Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25, que lee como sigue. Dice Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al que considera en un espejo su rostro natural, pero porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay que vivir la palabra, hay que obedecer al Señor, si no, soy insensato y no prudente. Y yo no voy a preguntar aquí quién está obedeciendo y quién no. Nosotros nos conocemos, yo sé en qué áreas yo obedezco y en qué áreas en mi vida tengo que mejorar y arreglar. Y tú sabes en qué área. El Señor te conoce, el Señor ha hablado a tu vida, el Señor te ha ministrado y tú sabes que Dios pide de ti, que Dios te ha dicho, haz esto. Y tú dices, yo hago esto, pero esto no. Es que lo dices tan bonito, pero no estoy dispuesto a hacerlo. Y el Señor nos va a hablar a nosotros. A veces nos damos cuenta que
tengo que orar. Pero no, está bien, si cuando yo voy a la iglesia los hermanos oran por mí. No, es que tú tienes que orar. Hay que leer la palabra. Pero está bien, está chévere, pero ¿para qué? Si yo en la iglesia dan unas pelotas de estudios bíblicos, muchachos, que eso es como un instituto, eso es universidad cristiana. ¿Para qué? No, es que tú tienes que leer la Biblia. Tú tienes que leer la Biblia. Tú no puedes vivir por la oración de otro. Tú no puedes vivir por lo que otro lee, por lo que otro sabe. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios. Tú tienes que hacer cambios en tu vida. De eso dependerá el que esté firme y de pie cuando llegue el problema, porque va a llegar. O vas a sucumbir. Y yo quiero orar en estos momentos y yo quiero pedirte que probablemente durante la predicación tú hayas estado analizándote. Yo esperaría que tú estuvieras analizándote qué cosas yo sé que he estado escuchando, que se oye bonito, que me ha impresionado durante el tiempo que llevo en el Señor, pero yo no lo estoy practicando. No lo estoy haciendo. Hay cosas que tengo que cambiar en mi vida, pero yo no. Y eso, toma la decisión hoy. Tomemos la decisión de decir, Señor, voy a hacerlo. Voy a hacer cambios en mi vida. Voy a obedecer esto que está en tu palabra, que yo lo oigo muy bonito, pero hasta el día de hoy no estoy dispuesto a hacerlo. Que el Señor pueda decir, wow, este es prudente, esta persona es fiel. Amén. Vamos a orar. Y ve delante del Señor y preséntate, dile, Señor, aquí estoy. Y quiero presentarte esto. Y quiero comprométete con el Señor en hacerlo. Dios de los cielos. Eres precioso, eres santo, eres maravilloso, Dios. Y yo creo que todos nosotros, Dios mío, incluyéndome a mí, puedo decir que tus palabras son hermosas. Que tu doctrina no hay quien la supere. Que tus enseñanzas son poderosas. Y que nos enseñas de una manera que lo entendemos claramente, porque tú manejas bien este asunto de enviar un mensaje a tu pueblo, Dios. Pero también reconocemos que muchas de esas cosas que admiramos de tu palabra, de tu doctrina, de tu ley, no las hemos puesto en práctica. Y se ha quedado todo en admiración, en aplauso, pero yo sé que tú me estás diciendo a mí, a mis hermanos, de nada sirve que me admires mi doctrina, de nada sirve que me aplaudas, si no haces cambios en tu vida, si no practicas lo que te estoy diciendo. Y yo te ruego en el nombre del Señor, primero quiero pedirte perdón por aquellas áreas en mi vida, Señor, que hasta el día de hoy yo no he estado dispuesto a hacer, que se asemejen, que sean igual a lo que tú has dicho en tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque me he visto firme en todas las áreas que he decidido hacer, obedecerte, y me ha dado firmeza. Y llevo muchos años en tus caminos, Señor. Y toda mi juventud, mi adultez y ahora ya en mi edad más adulta, ya entrando en la vejez, todavía estoy de pie. Y he recibido tormentas en mi vida y estoy de pie. Pero sé, Señor, que todavía hay cosas que tengo que arreglar. Y yo te pido, Señor, que aquí en medio de nosotros, a todos aquellos que están aquí hoy y están orando y están hablando contigo en estos momentos y reconocen que hay áreas de tu palabra que no han vivido porque no han estado dispuestos a obedecerte y a vivir esa palabra. Yo te pido que los perdones. Mira el compromiso que están haciendo contigo en estos momentos y decidiendo obedeceré al Señor. Cambiaré mi vida, haré ajustes y cambios en mi vida. Yo te pido, Señor, que fortalezca sus vidas, que les ayudes a cumplir con el compromiso que están haciendo contigo y que sea tal, Señor, que cuando llegue el problema a su vida, su casa no caiga y estén de pie, oh Señor, y sean de testimonios como luz del mundo y sal de la tierra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Vive Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre vive Jesús. Amados, yo espero que no vaya a decir usted hoy, qué lindo predicó el pastor.
sino que diga, ¡auch! Voy a hacer cambios en mi vida. Hagamos cambios en nuestras vidas. Vive Jesús. Andrés, si tú me ayudas, este martes, hermano, estamos estudiando Filipenses, es exquisito. Filipenses es una cosa, es especial. Y llevamos